Por ahora ya hemos empezado las reinauguraciones de obras que estaban inconclusas. La primera fue en la ciudad de Quito, la unidad educativa Mitad del Mundo, que ya ahora tiene a sus estudiantes una institución educativa completamente nueva que ya pudo abrir sus puertas. La siguiente será en unas semanas para el inicio del año lectivo en régimen costa en Palenque y luego, y estamos muy cerca de culminar, la unidad educativa en el Parque Samanes, que albergará también a más de 1.500 estudiantes. Y por lo tanto, estas obras también son muy referenciales, emblemáticas para poder incrementar cupos y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Son 500, sí tenemos 151 instituciones que vamos a tener que hacer un plan de contingencia porque los periodos de la intervención son un poco más largos y necesitamos unos meses para culminar, en donde no vamos a poder abrir las aulas el 6, entonces vamos a iniciar en una modalidad híbrida. Es el caso, por ejemplo, del Colegio Otto Arosemena, que tiene en Guayaquil una intervención aproximada de $250,000 y otras de este estilo que requieren 120 días, 90 días para culminar esas Y intervenciones. justamente, Y a lo largo ministra, de sí, esta semana que viene iremos domingas. exactamente, para hablar y tener un poco más de detalles sobre estas instituciones educativas que no van a poder abrir sus puertas definitivamente cuando el inicio del año escolar ya empiece justamente oficialmente también aquí en la costa. Pero es evidente, ¿no? Las realidades de lo que ocurre en el sistema educativo privado no es la misma para el sistema educativo público. ¿Cuántos estudiantes del sistema educativo público no podrán iniciar entonces las clases porque sus establecimientos no están en óptimas condiciones? Bueno, todos iniciarán sus clases. Los planes de contingencia lo que buscan precisamente es que ellos igual tengan sus clases. Dependiendo de la institución educativa, pueden hacer uso parcial de la institución o por una semana se mantendrán en educación a distancia o en modalidades híbridas en donde tendrán tutorías presenciales para terminar las obras, pero todos iniciamos el mismo día, sin distinción en todas las instituciones educativas fiscales del país. Algunas particulares que ahora tienen más autonomía han modificado o tienen un cronograma un poco diferente. Algunas ya han empezado inclusive clases en Guayaquil y en San Borondón y ellos también van acogiéndose a estos inicios progresivos por niveles típicamente que tienen la posibilidad de definir su cronograma escolar respetando lo que dice la ley, pero con más autonomía respecto a lo que tenían en años pasados. Ministra, justo nos llega una pregunta. ¿Cómo se está controlando que el precio de las matrículas, los útiles y los uniformes no se excedan? Porque todos los años es el mismo problema. Así es, esto es un tema específico de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que tienen cobros autorizados. Recuerden, hubo la expedición de un nuevo acuerdo ministerial en el cual las instituciones educativas debieron reportar a nivel de detalle cuáles eran los gastos en los que ellos incurren para nosotros conocer cuál es la realidad económica de cada institución educativa y transparentar. El acuerdo ministerial determina que transparenten con las familias estos costos, no solo de pensiones y matrículas, sino otros valores asociados como uniformes, listas de libros o textos que va a solicitar la institución educativa y cualquier otro cobro adicional para que las familias puedan planificar antes del inicio del año lectivo. Ya para este momento todos ustedes deberían conocer esos valores de las instituciones educativas. Si no los conocen, soliciten esta información. La institución tiene la obligación de ser transparente con sus valores. Y este año ya algunas instituciones hicieron una solicitud de incremento de pensiones y matrículas, pero fueron muy pocas. Debo decir que la mayoría de instituciones particulares y fiscomisionales han sido muy solidarias con la comunidad y han mantenido los mismos valores de años anteriores. Y por supuesto hay un límite, ellos no pueden hacer incrementos por encima de lo que el acuerdo ministerial permite y esto en ningún caso puede superar el 10%. Hay también algunas especificidades para las instituciones educativas particulares populares, pero tienen que ser
aprobados y sobre todo justificados en qué se va a invertir estos incrementos y a qué se debe ese incremento y deben ser transparentados con cada una de las familias que optan por esa institución educativa. Entonces, eso hay que tener muy presente. Qué bueno que algunas instituciones educativas se hayan puesto la mano en el corazón y hayan decidido respetar un poco la situación económica con la que muchos padres de familia se enfrentan, ¿no? Porque no tienen solamente un hijo, sino tienen varios. Y bueno, y ya que empiece el año lectivo es un duro golpe al bolsillo, hay que aceptarlo. 7 de la mañana con 48 minutos, economista Clever Chica. Johanita, gracias. Ministra, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Yo creo que le va bien, la veo siempre sonreída, llena de salud, lo cual nos alegra mucho. Pero hablemos de la calidad de la educación. A ver, en el gobierno del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado se exigía al profesor estar 40 minutos en aula. Ahora las cosas están cambiando. Es más, el docente ya no va a estar los 40 minutos. El docente también se le da una tarea, no puede, digamos, tiene que permanecer en el centro de educación, pero es un tanto, yo diría, más elástico el asunto. En ese orden, ministra, ¿quién gana y quién pierde? Ahí, Clever, es como lo que tú te estás haciendo referencia a la normativa que la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada plantea sobre las 25 horas pedagógicas en lugar de las 30 horas pedagógicas que tenían los docentes antes. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación, conjuntamente con los docentes en un trabajo articulado, es repensar el plan de estudios y también la distribución del horario de los docentes, que igual trabajan las 40 horas que manda la ley de la jornada laboral normal, habitual, semanal, pero estas se distribuyen 25 horas pedagógicas, que son 25 horas, 25 periodos de 40 minutos a la semana, que se mantienen en periodos de aproximadamente 40 minutos y se complementan con otras actividades que también coadyuvan a la calidad de la docencia. Horarios específicos definidos para la planificación, para la atención a padres de familia, para las tutorías ya personalizadas para estudiantes que muestren mayores dificultades en alguna de las áreas y que requieren un empujoncito, que les den la mano para que puedan trabajar de mejor manera. También tenemos allí las horas de formación de los docentes. Los docentes tienen que estar constantemente en procesos de actualización, de trabajo articulado para planificar también de manera interdisciplinar. Por lo tanto, el horario de los docentes ha sido revisado y nos permite también tener mayor claridad en qué momentos los docentes tienen que dedicarse a la carga administrativa, de planificación, de formación continua, de atención a padres de familia y cuáles deben estar estrictamente en el aula o en espacios abiertos en clases con los estudiantes. Y de la mano con esta normativa de la organización del horario de los docentes está la normativa del plan de estudios, que es el horario de los estudiantes, cómo se distribuye un día para un estudiante. Y allí estamos avanzando hacia un sistema educativo más flexible, a modalidades de trabajo en donde queremos promover la interdisciplinariedad, que los docentes de inglés, de matemáticas, de tecnologías, los docentes de educación física, todo lo que tiene que ver con la actividad física, se trabajen en una planificación conjunta para que tengamos más contenido significativo. ¿Qué significa esto en educación? Que para los estudiantes el trabajo que están realizando sea algo que ellos comprenden que les va a servir para la vida, que es algo útil, que comprendan cómo utilizan estos conocimientos de las distintas asignaturas en un proyecto puntual, en una actividad específica, que puedan salirse un poquito fuera de la caja en la planificación los docentes y comenzar a plantear actividades que responden
a todas las tendencias mundiales respecto a cómo debería darse la educación de una manera más interdisciplinar, basada en proyectos y sobre todo que priorice el desarrollo de habilidades y competencias para la vida las conocidas como habilidades blandas, que son las que realmente no le importa a la sociedad el momento de insertarnos en un entorno laboral. Nos importa mucho que tengamos ciudadanos, por ejemplo, dicen todos los estudios, que sean capaces de trabajar en equipo, que tengamos colaboradores que son capaces de resolver problemas, que tienen creatividad, porque hay muchas otras acciones mecánicas que poco a poco se van sustituyendo con tecnología, con inteligencia artificial, pero esa capacidad de creatividad, de resolución de problemas, es algo innato al ser humano que no puede ser sustituido por la inteligencia artificial y por lo tanto esas son las habilidades que tenemos que seguir potenciando con mayor ahínco en el sistema educativo nacional. Y ese es el giro que le estamos dando a ese plan de estudios. A través del acuerdo ministerial 010. A través de 2 acuerdos ministeriales, este que tú acabas de mencionar, pero también el de las 25 horas pedagógicas, son dos acuerdos distintos, pero que son completamente complementarios, ¿no? La regulación del horario del docente y el plan de estudios. ¿Significa que se bajan las asignaturas, el número de asignaturas podría ser, o se van a contratar más profesores? ¿Cómo opera esto? Pues poco a poco salir de la lógica de la asignatura e ir avanzando hacia entornos de aprendizaje multidisciplinares. Cuando dividimos el conocimiento en compartimentos de asignaturas y aprendemos las matemáticas completamente deslindadas de, por ejemplo, las ciencias sociales, no llegamos a comprender el cómo estas operaciones matemáticas nos sirven para entender cómo las ciencias sociales o las ciencias naturales. Pensemos, por ejemplo, en entornos de trabajo en huertos urbanos o en huertos, en espacios verdes, en donde podemos conocer de primera mano qué es lo que sucede con una planta, con su desarrollo, cuáles son sus partes, que puede ser complementado con conocimientos matemáticos que nos ayuden al registro y a desarrollar el método científico. Podemos trabajar varias asignaturas, varios contenidos más típicos de las asignaturas a través de un proyecto que no les divida por asignaturas, sino que se entienda que estos conocimientos, estas destrezas, son complementarias y que pueden ser abordadas de manera complementaria y que esta forma en la que nosotros aprendimos, más tradicional, un poco ya diríamos anticuada, de aprender cada asignatura como un compartimento estanco, no nos conduce tanto a esta interdisciplinariedad. Entonces no es ni reducir necesariamente los contenidos o las asignaturas, sino más bien transformarlas hacia una visión de interdisciplinariedad para que sea más significativo y también la contextualización, Clever, que tengamos la conciencia como docentes y también como estudiantes de cuáles son estos conocimientos, estas habilidades, estas competencias que a nosotros nos sirve más en nuestro propio contexto, en nuestro propio entorno. Es distinto un estudiante que vive en una comunidad amazónica, las destrezas, las habilidades que necesita para ese entorno, versus un estudiante en la ciudad de Guayaquil que requiere o que se beneficia más del desarrollo de otras habilidades, competencias y destrezas más específicas. Entonces son, sí, un sistema educativo más flexible, que responde a las necesidades de cada contexto, que valora también el conocimiento y la realidad con la que ya llegan los estudiantes al aula, porque cada uno también viene de una familia, de un contexto en el que también aprende, que trae unos conocimientos, que trae unas habilidades ya al aula y que estas pueden ser utilizadas y potenciadas. Entonces, el salir de esta idea de que todos deben aprender exactamente lo mismo en todas las aulas del mundo, a pensar en los distintos lugares, tenemos que contextualizar ese aprendizaje para que nos sea útil en nuestra propia realidad, que podamos aprovechar de ese entorno y sacar el mayor provecho de nuestras habilidades y de nuestro también plan de vida. 7 de la mañana, 57 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con la magíster y doctora María Brown, ministra de Educación. ¿A todo esto se van a reducir los periodos pedagógicos?
No, los periodos pedagógicos están establecidos en el mismo tiempo, están 40 horas. Los estudiantes a lo largo del día igual tienen la misma, una jornada completa. Estamos también trabajando para que los docentes comprendan el tipo de tareas que deberían o no deberían enviarse a la casa. La mayoría del proceso de aprendizaje debería darse en la escuela o en el colegio y en la casa trabajar sobre el fomento de la lectura, el trabajar en proyectos y no caer en estos deberes o tareas conocidas como muy mecánicas que a la larga no necesariamente contribuyen al desarrollo cognitivo y más integral de los estudiantes. Entonces, el priorizar también el que haya tareas que sean adecuadas, el que tengamos y valoremos elementos importantes para el desarrollo integral como son la socialización, el que valoremos el contacto con la naturaleza, con el entorno, que tiene la ciencia ha demostrado y la investigación ha demostrado que es también fundamental en el desarrollo integral de los seres humanos, el poder tener este contacto con el entorno y los espacios de juego no dirigido. A diferencia de lo que a lo mejor pensamos, muchos de nosotros, los adultos, que en los recreos no se aprende, por ejemplo, en esos momentos en donde los niños deben organizar su juego, convivir, poner unas reglas para poder tener un proyecto conjunto, que el proyecto puede ser ese mismo juego, es un momento de aprendizaje sumamente valioso. Estos espacios de juego no dirigido y de convivencia también son fundamentales y el no dejar de lado la importancia de que exista dentro de las instituciones educativas, pero también fuera, espacios para la actividad física, que puede ser a través de deportes organizados o también una actividad física más libre que busque también que los niños, sobre todo los más pequeñitos, estén en movimiento y que desarrollen su desarrollo físico motriz, que es también sumamente importante. Ministra, ¿se ha llegado a evaluar cómo si nos sirvió o no nos sirvió la tecnología en esta crisis y cómo nos podría servir como una herramienta más eficiente, más eficaz en el proceso educativo? Sí, definitivamente sí se ha evaluado y tenemos datos sumamente interesantes de cómo a lo largo de la pandemia hubo un incremento en el acceso y conectividad de las familias y sobre todo de los docentes. Vemos en la evaluación que realizamos con UNICEF, que tiene 3 tomas, julio 2020, noviembre 2020 y octubre 2021, que ya en ese momento comenzamos el retorno progresivo a la presencialidad. El dato de porcentajes de los hogares de estudiantes que tienen acceso a Internet y vimos cómo a lo largo de la pandemia este acceso mejoró sustancialmente. A nivel nacional, pasamos de la primera toma de julio de 2020 de un reporte del 67.2% de hogares con Internet a 86.5%. Y sobre todo vimos un incremento importante en las áreas rurales, que es interesante porque pasamos de tener en la zona rural una conectividad reportada de las familias de 54.4% a 77.9%. Es un incremento sustancial y sobre el cual también debemos seguir trabajando porque pese a volver a la presencialidad, el Internet nos provee acceso a información que bien utilizada nos abre las puertas a conocimiento del mundo, ¿no? Y esto también es algo sumamente importante. Y vimos cómo también los docentes al inicio del proceso, muchos de ellos reportaron que no tenían una computadora o un dispositivo a su personal en el cual pudiesen trabajar. Y vimos como poco a poco, es decir, al inicio de la pandemia, en la primera toma, teníamos el dato de 5 de cada 10 docentes comparten la computadora o tablet con otra persona. Y fuimos avanzando en esta pandemia y vimos cómo los docentes, con su propia inversión y con un trabajo que ha sido también que digno de reconocer en los docentes, ya 8 de cada 10 para la última toma
O sea, pasamos de 5 de cada 10 a 8 de cada 10 con una computadora, un dispositivo personal que utilizan para trabajar. Por lo tanto, vemos una mayor apropiación de la tecnología reflejada en el acceso a ella y también podemos ver cómo fueron avanzando en el uso de los recursos educativos digitales que el Ministerio de Educación puso a disposición con un incremento sostenido de descargas y por supuesto, también el acceso de los docentes a procesos de formación que se entregó a lo largo de la pandemia para usar la tecnología en alianza con instituciones como por ejemplo la Fundación Telefónica o Microsoft, que nos ha permitido también ampliar el conocimiento de más de 150,000 docentes en el uso de tecnologías. Así que creo que si algo bueno sacamos de la pandemia en materia educativa fue una mayor inmersión en el uso de las tecnologías como un complemento al aprendizaje, que esperamos que se sostenga, que sigan utilizando esta tecnología ahora también incluso dentro de las aulas como mecanismo de investigación, de complemento para el trabajo, para realizar, por ejemplo, planificaciones de aula invertida, que nos permite que los estudiantes desarrollen las capacidades de investigación de manera autónoma, y esto es también algo muy deseable y positivo. Y no solamente en la educación, ¿eh? Mire, en los medios de comunicación, atrás de la pandemia, esta entrevista la hacíamos vía telefónica y ahora yo estoy viendo su rostro, estamos dialogando como que estuviera usted aquí en los estudios. ¿Ah? Eso podríamos decir que es bueno. Lamentablemente las víctimas, ¿no? Las perdimos, los familiares, etcétera. Ministra, en estos dos acuerdos ministeriales es para todos los planteles, particulares, fiscales y municipales, ¿no es cierto? En el caso puntual bueno, hay normativas que son específicas para las instituciones educativas fiscales porque regulan la jornada docente, que es una relación laboral entre el Ministerio de Educación y los docentes que trabajan en el magisterio, ya sea con nombramiento definitivo o a través de los contratos o nombramientos provisionales. Por lo tanto, esos son de cumplimiento obligatorio para los docentes fiscales. En las instituciones particulares, ellos pueden flexibilizar aún más la forma en que se distribuyen los horarios de los docentes para que puedan cumplir con lo que la ley manda respecto a las horas de clases y los días, sobre todo, los días que están normados a través de la ley de 200 días de clases para los estudiantes en una jornada ordinaria. Pero tienen una mayor flexibilidad. Entonces, en este caso, estamos hablando puntualmente de los docentes de las instituciones educativas fiscales. En el caso del plan de estudios, el plan de estudios también es aplicable a las instituciones educativas particulares. Sin embargo, existe y se sigue promoviendo la innovación educativa para que, si existe una planificación distinta a esta propuesta por el Ministerio de Educación, las instituciones puedan presentar esos planes de flexibilización e innovación para ser aprobados y que puedan trabajar en estos programas y proyectos de innovación educativa. El sistema ha ido migrando y algo en lo que hemos trabajado desde el inicio de esta administración es en dar una mayor autonomía y mayor flexibilidad en la planificación, tanto instituciones educativas fiscales como particulares y fiscomisionales. Esa flexibilidad es aún mayor, esa autonomía es aún mayor en las instituciones particulares y fiscomisionales, pero en general hay un criterio y una consideración respecto a la necesidad de ser flexibles, de entender que puede haber propuestas innovadoras que adecúen estas que son los lineamientos más generales. Y dos precisiones, porque el tiempo se nos fue, son las 8:05 de la mañana, agradeciéndole a usted, ministra. Pero dos precisiones. Las ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca y otras han ido creciendo, expandiéndose mucho. ¿No cree usted que el horario de 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, a lo mejor en algún momento adelantarlo un poco más? Después, no sé si ustedes ya han hecho alguna evaluación al respecto, ¿no? Y la otra precisión, ministra, en este mundo globalizado, ya usted habló de la tecnología, ¿no? La tecnología nos ha unido con todo el mundo y todo el mundo
tiene una moneda de aceptación universal, es el dólar. Pero todo el mundo, ministra, habla inglés. O la mayor parte del mundo habla inglés. ¿No cree usted que es muy poco 2 horas semanales el idioma de inglés en las escuelas y colegios? Primero, con la primera pregunta, Clever, efectivamente ya hoy existe flexibilidad para que las distintas instituciones educativas evalúen las necesidades de su comunidad y puedan modificar los horarios de ingreso a las aulas de acuerdo a ese contexto. No hay una disposición para que las instituciones fiscales todas ingresen en un mismo horario. Al contrario, puede flexibilizarse, puede cambiarse. Hemos hecho una evaluación y la mayoría de escuelas o colegios que mantienen horarios así bien temprano de la mañana, con el ingreso de los estudiantes, lo hacen porque las familias deben entrar a trabajar poco después y son ellos quienes van a dejarles a los niños en la escuela o en el colegio y ese es un horario que ellos prefieren, pero no es un horario inflexible, al contrario, sí se puede plantear distintas alternativas y hay instituciones que tienen horarios distintos de ingreso y esto está perfectamente autorizado, perfectamente permitido. Respecto al inglés, allí tenemos un desafío sumamente grande, hemos estado trabajando con la Embajada de Estados Unidos y otros socios y aliados para poder mejorar la calidad y acceso al aprendizaje de esta segunda o tercera lengua, ¿no? Porque también tenemos instituciones interculturales bilingües en donde ya aprenden 2 idiomas y este sería el tercero. De mejor manera, complementándolo también con tecnología y esto va de la mano con un trabajo que estamos realizando para volver a tener algunos libros de texto para la enseñanza del inglés como segunda lengua. Vamos a tener también, estamos trabajando para complementarlo con programas que sean en línea, virtuales, que también mejoren la capacidad de acceso a los estudiantes y priorizando cubrir con estas brechas poco a poco en la contratación de docentes, pero también enfocándonos en algunos áreas específicas como son los bachilleratos que requieren indispensablemente este tipo de formación. Por ejemplo, un bachiller en turismo la segunda lengua inglés pues se vuelve en algo aún más esencial, un elemento fundamental. Por lo tanto, ahí también hay un tratamiento muy puntual de cómo debemos trabajar. Tenemos plena conciencia de que esto es una brecha que existe actualmente en el sistema educativo y que está mapeada y estamos trabajando en ello, pero que no tiene una solución inmediata por ahora porque requiere de la contratación de mayor personal, procesos de formación, el desarrollo de nuevos lineamientos y libros que complementen este proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de herramientas tecnológicas o recursos educativos digitales que también nos apoye para mejorar la adquisición de esta lengua como un complemento a nuestra lengua materna. Bueno, ministra, déjeme decirle que me identifico mucho con la educación. Hice 34 años de docencia universitaria, y ya usted ve que a uno le gusta enseñar, acá mismo enseñamos un poco en la radio, pero en la radio también tenemos un trabajo de campo con videos. Tenemos algunos videos, ministra, de 30 segundos que usted los puede ver en su teléfono, solamente para información suya, para no, los mandos medios se quedan siempre con algo. Esto ya está comprobado. Pero si va directo, usted ya está informada y es más, a lo mejor puede tomarle la lección a algunos colaboradores que por qué no ha avanzado tal o cual cosa. De tal manera que sí me agradaría tener su número de teléfono para hacerle llegar esto. Y además, ministra, ya como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Nacional, no hemos conversado sobre el programa Educa ni tampoco del programa intercultural. Eso estamos ahí en foja cero. No sé, en algún momento usted me designe algún funcionario para intercambiar ideas y poder poner en práctica esto que es nada más ni nada menos
que la enseñanza también a través de la radio. Ministra, ahí la dejo con esos dos pedidos. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Clever. Sí, vamos a contactarnos por interno para poder intercambiar esa información y que podamos avanzar en conversaciones tanto para el tema de televisión educativa, que hemos avanzado mucho, y radio educativa, que hemos avanzado mucho en la revisión de este enfoque a través de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. Y, por supuesto, pues siempre tener esta información de primera mano es sumamente útil. Como dices, a veces es lo que nos sirve para poder hacer seguimiento al trabajo del equipo en territorio y ver dónde a lo mejor tenemos una alerta que debe ser subsanada. Así que siempre abierta a esta información que nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión. Ministra, siga adelante, la felicito. Muy bien, buen trabajo, ¿ah? Siga adelante. Muchas gracias, Clever. Que le vaya Igualmente bien, a ustedes, gracias por informar a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao.